Hola, están alumnos de electricidad y electrónica y instrumentación y control. Un saludo a todos. Voy a pasar a explicar la presentación de fuentes de poder no reguladas, ¿vale? Que yo lo subí hace unos días atrás y que va a entrar en la última prueba integradora, ¿vale? Y en la nota complementaria también, última que vamos a hacer, ¿ya? La fecha de esa última nota complementaria la daré próximamente, ¿vale? Pero quiero que primero vean esta presentación, les quede clara, me hagan las consultas correspondientes y después ya hacemos la nota complementaria. Bien, eh, una fuente no regulada se compone de las siguientes partes. Es una fuente de poder, la cual nosotros siempre la vamos a alimentar con 220 volts a través de un transformador, que sería este de aquí, y va a tener a la salida un rectificador, ¿vale? Este transformador siempre va a ser reductor, como dice aquí, para bajar el voltaje de la corriente alterna a un nivel de entrada manejable para la fuente, ¿ya? Es decir, si vamos a tener una fuente, por ejemplo, de 12 o 24 volts de continua a la salida, no podemos estar manejando los 220 por acá. Lo tenemos que bajar primero, ¿vale? Lo bajamos el voltaje, aquí sigue siendo corriente alterna, y aquí pasa el rectificador. Esto es el puente, ¿ya? El puente de Graetz, es decir, el puente de diodos de doble onda, o onda completa, para convertir la alterna en una continua pulsante, ya que es ese que tiene la forma de onda así. Después entra lo que es el filtro, ¿ya? La salida de este rectificador, positivo o negativo, entra el filtro, que es el condensador, que ya hemos estudiado en clase, que transforma la corriente continua pulsante en una corriente continua con un cierto rizado, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Y la fuente como tal terminaría aquí, ¿ya? Entre este punto es el positivo y el negativo, aquí donde nosotros conectamos lo que nos dé la gana, que sería la resistencia de carga, que es lo que nosotros enchufamos a la salida de la fuente, el celular, para cargar el celular, un circuito electrónico de cualquier cosa, un motor de corriente continua, etc. Como decía, estas son las tres etapas: transformación, transformador, rectificación y filtro, ¿vale? Solamente la fuente no regulada tiene estas tres etapas. Las formas de onda del voltaje que nos encontramos en cada una de las etapas son así. El voltaje de entrada tiene una corriente alterna grande, luego a la salida del transformador nos encontramos una fuente de, o sea, el voltaje alterno más chiquitito, ¿cierto? Ahí. Después del rectificador, después los diodos, ya tenemos la continua pulsante, que es esta. Esto ya es corriente continua porque todo es positivo. De aquí para arriba es positivo. Eso quiere decir que es corriente continua, simplemente. Pero esto no es útil para conectar nada porque tiene muchas oscilaciones. Si se fijan, sube, baja, sube, baja. Entonces, después de esta forma característica que es la del doble onda, le aplicamos el filtro. Y después de filtrar, ya se convierte en esta forma de onda, ¿ya? Vamos a ver en detalle cómo se produce ese proceso. Y sería así, ¿ya? Esta línea azul discontinua es el voltaje rectificado, es decir, este de aquí, ¿no? La continua pulsante. Entonces sería así, si se dan cuenta hasta aquí, ¿verdad? Esto es lo que le llegaría al condensador. El condensador recibe esto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nosotros al conectar el condensador en paralelo, el condensador se empieza a cargar, ¿cierto? Por aquí. En esta fase, en todo esto, se está cargando el condensador. Aquí. Y después, cuando la corriente, o sea, el voltaje se retira, se llega a cero, se retira el voltaje, el condensador empieza a descargarse. Ya se empieza a descargar a través de la resistencia de descarga. Entonces se carga por aquí y después se descarga por acá, ¿vale? Entonces se empieza a descargar. ¿Y cómo se descarga? Pues si recuerdan,
la fórmula del tiempo de descarga era 5 veces la resistencia por el condensador. El condensador es este condensador, la resistencia es esta resistencia. ¿Vale? Entonces el tiempo de descarga es 5 veces el condensador por la resistencia. Por tanto, este tiempo de acá, si se dan cuenta, estos tiempos, se está descargando así. Llegaría hasta aquí el tiempo de descarga. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el condensador se está descargando y cuando llega este momento, todavía no se ha descargado del todo, se ha descargado un poquito nada más, de repente le llega otra vez carga. Entonces vuelve a cargar otra vez. Se descarga, carga otra vez. Se descarga, carga otra vez. ¿Vale? Porque le está recibiendo el voltaje de esta forma. Así. ¿Se entiende? Creo que sí. Entonces, aquí en estos periodos está cargando. Ahí, 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 ahí. Y la descarga se produce en estas rampas para abajo. Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasaría si le colocamos un condensador más pequeñito? Un condensador aquí pequeño. ¿Qué pasaría? Recuerden, la fórmula era 5 por R por C. Es decir, cuanto más pequeño es el condensador, más pequeño va a ser el tiempo. ¿Ya? Entonces, si el tiempo es corto, la descarga se produciría así, más para abajo. ¿Ya? Sería una descarga así, de este tipo. Para acá, para acá, para acá, ¿se entiende? Al poner un condensador más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que este voltaje de rizado, que es la diferencia entre el pic máximo y el mínimo, todo esto sería el rizado con el condensador azul, digamos, es muy grande. Ya, si se dan cuenta, es mayor que este otro rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje de salida es de menor calidad. ¿Ya? Porque cuanto menos oscilaciones tenga, cuanto el voltaje de rizado sea menor, es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos conviene? Colocar un condensador grande. ¿Cierto? Nos conviene colocar un condensador grande de manera que el tiempo de descarga sea más grande, es decir, más largo, es decir, que sea una cosa así. Vamos a dibujarlo. Una naranja, por ejemplo. Imaginaos que el tiempo de poner un condensador muy grande, el tiempo de descarga sería así. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, es decir, una forma de onda casi plana. ¿Ya? Entonces, este sería mejor todavía que el rojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos conviene poner un condensador grande? ¿Ya? Es decir, un condensador de gran capacidad. Como acá. Condensador o dos condensadores o tres condensadores. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el rizado sea menor. Espero que se entienda. Entonces, este tipo de fuentes tienen una gran ventaja, que es su sencillez de diseño y bajo coste de fabricación. Solamente necesitamos el transformador, el puente de diodos, que suele venderse, se suele encontrar encapsulado en un mismo circuito, ¿ya? Con sus cuatro patitas. Y solamente necesitamos un condensador y ya está. Y ya le conectamos lo que queremos y la fuente ya se termina. Por tanto, tiene bajo coste. Su desventaja, como acabamos de explicar antes, es que el voltaje de rizado depende de la carga. Es decir, cuanto más corriente se pretende sacar de la fuente, mayor será el voltaje de rizado y peor calidad de la corriente continua de salida. Eso es lo que hemos hablado. Si se dan cuenta, si le ponemos un condensador pequeño, se dan cuenta que se empeoraba, ¿cierto?, la calidad de la salida. Se hacía mucho voltaje de rizado, mucho sube y baja. Pero también depende de la resistencia. Recuerden que es 5 por R por C. Imaginaos que le colocamos un condensador muy grande. Por tanto, presumiblemente va a funcionar bien. Si le conectamos una carga que es pequeña, es decir, una resistencia pequeña, ¿qué va a pasar? Que 5 por R por C, esa R va a ser menor. ¿Ya? Esa R va a ser menor, por tanto el tiempo de descarga va a ser menor y el voltaje vamos a tenerlo así para abajo, como lo teníamos al principio. ¿De acuerdo? Cuando lo expliqué antes. Por tanto va a empeorar. Es decir, el voltaje de rizado, este de aquí, depende de la carga que le coloquemos. Lo cual es una desventaja grande, porque nosotros
la fuente debería ser lo suficientemente buena para ofrecer una señal de salida independiente de si le conectamos una resistencia baja o una resistencia alta. ¿Ya? Entonces esa es su principal desventaja. Y hasta aquí me parece que... bueno, hay más tipos de filtros. Recuerdan que aquí tenemos el filtro, es simplemente un condensador, ¿vale? Este es el filtro básico. Hay más tipos de filtro, que es el filtro RC, en el cual se coloca una resistencia aquí, otro condensador, se puede colocar otra resistencia, otro condensador, otra resistencia, otro condensador. De esa manera se disminuye el rizado, pero aumenta las pérdidas de voltaje. ¿Por qué? Porque en esta resistencia va cayendo voltaje, ¿vale? Entonces al final va a tener un voltaje menor y esto se va a calentar, ¿vale? Pero igual he utilizado el filtro RC. Después tenemos el filtro en pi, que se llama así por la forma de la letra pi griega. Es decir, tengo un condensador, una resistencia y otro condensador, ¿vale? El filtro en pi disminuye también el rizado y atenúa las variaciones en la carga, pero también aumenta las pérdidas en el voltaje. ¿Por qué? Porque esta resistencia también necesita ser o sea, aquí vamos a tener una caída de voltaje, ¿vale? También se va a calentar. Y otra desventaja que tienen estos filtros en pi es que esta resistencia suele ser grande, ya, entonces igual la fuente se hace más grande y es una perjudicial, ¿no? La fuente suelen hacer lo más pequeñas posible y compactas. Así que eso es, chicos, la materia que presenta en esta PPT. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa lo ven varias veces, tal, y me pueden preguntar por WhatsApp o por correo también. Eso, chicos, nos vemos en otra presentación. Chao.